¿Qué pasaría si pudieras viajar hacia un mundo donde no existe el suelo, donde no hay horizonte, donde caer no significa detenerse nunca? Un lugar donde el cielo no está arriba, sino en todas direcciones. Donde las tormentas no duran horas, ni días, sino siglos. Y donde una sola mirada podría ser lo último que veas. Júpiter. No es un planeta que puedas visitar, es una experiencia que te devora. Imagina que estás ahí. No como espectador. No como científico. Sino como alguien que ha cruzado una línea invisible, y ahora está demasiado lejos para regresar. Porque lo que vas a descubrir no es solo cómo sería viajar a Júpiter. Es lo que ocurre cuando intentas sobrevivir en un lugar que nunca fue diseñado para ser habitado. Y la pregunta no es si podrías llegar. La pregunta es, ¿qué parte de ti lograría sobrevivir al intento? Antes de viajar a Júpiter, tenemos que entender algo esencial. No todos los destinos existen para ser alcanzados. Algunos existen solo para recordarnos nuestros límites. Desde la Tierra, Júpiter parece una esfera tranquila, casi hipnótica. Bandas de colores suaves girando lentamente. Una mancha rojiza que parece una simple imperfección estética. Pero esa imagen es una ilusión peligrosa. Porque Júpiter no es un planeta como la Tierra. No tiene superficie sólida donde aterrizar. No tiene océanos que puedas explorar. No tiene continentes que puedas cartografiar. Es, en esencia, una tormenta infinita. Un coloso gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Elementos simples, pero organizados en una escala tan brutal que desafía toda intuición humana. Para entender su tamaño, hay que hacer un ejercicio casi absurdo. Podrías colocar más de 1000 tierras dentro de Júpiter, y aún así quedaría espacio. 1000 mundos como el nuestro, comprimidos dentro de uno solo. Pero el tamaño no es lo más inquietante. Lo realmente perturbador es lo que ocurre dentro. En la Tierra, estamos acostumbrados a un orden. Aire arriba, tierra abajo, cielo definido, gravedad constante. En Júpiter, ese orden desaparece. No hay arriba ni abajo. Solo capas y más capas, descendiendo hacia una profundidad que nunca termina. La atmósfera superior, la que vemos desde telescopios, ya es un infierno de vientos supersónicos. Corrientes que alcanzan velocidades de más de 600 km por hora, chocando entre sí en un ballet caótico de energía. Pero eso es solo la superficie. Debajo, las cosas empeoran. La presión aumenta. El gas se comprime. La temperatura se eleva. Y lo que comienza como una atmósfera, se convierte lentamente en algo más denso, más oscuro, más extraño. Una transición gradual hacia un océano que no es líquido en el sentido que conocemos, sino un estado intermedio entre gas y fluido. Un lugar donde la física comienza a comportarse de maneras que no vemos en ningún otro sitio cercano. Y luego está su tormenta más famosa, la Gran Mancha Roja. Una tormenta tan grande que podría tragarse la Tierra entera. Y no es nueva. Ha estado girando durante más de 300 años. Piensa en eso. 3 siglos de furia constante. 3 siglos sin detenerse. 3 siglos donde el viento nunca deja de gritar. Pero incluso eso no es lo más extremo. Júpiter posee un campo gravitacional brutal. Su masa es tan enorme que afecta a todo el sistema solar. Desvía asteroides. Moldea órbitas. Actúa como un guardián invisible que, en muchos sentidos, ha protegido a la Tierra de impactos catastróficos. Y al mismo tiempo, es una trampa. Porque acercarse demasiado a Júpiter significa entrar en su dominio. Un dominio donde la radiación es letal. Donde las partículas energéticas atrapadas en su magnetosfera forman cinturones de radiación miles de veces más intensos que los de la Tierra. Un entorno donde la tecnología moderna apenas puede sobrevivir unos minutos sin ser destruida. Y sin embargo, hemos enviado sondas. Hemos intentado mirar dentro. Hemos intentado entender. La sonda Galileo, en 1995, descendió en su atmósfera. Y durante apenas 58 minutos, nos envió datos.
Presión creciente. Temperaturas extremas. Oscuridad creciente. Hasta que, simplemente dejó de transmitir. Como si hubiera sido tragada. Como si Júpiter hubiera cerrado la puerta. Pero esa breve ventana nos reveló algo inquietante. No hay una frontera clara. No hay un punto donde puedas decir aquí empieza el planeta. Júpiter es una transición continua. Un descenso sin final definido. Un abismo sin fondo. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si no hay superficie, si no hay lugar donde detenerse, si todo es presión, tormenta y oscuridad, ¿qué significa realmente viajar a Júpiter? ¿Es un destino? ¿O es una caída? Porque quizá, la verdadera experiencia no es llegar, sino descender. Y una vez que comienzas, ¿hay alguna forma de volver? Año 2047. Durante décadas, viajar a Júpiter había sido considerado una hazaña imposible, o inútil. Demasiado lejos. Demasiado hostil. Demasiado irreversible. Pero algo cambió. No fue un descubrimiento repentino. Fue una acumulación silenciosa de avances. Motores de propulsión más eficientes. Materiales capaces de resistir temperaturas extremas. Inteligencias artificiales diseñadas para tomar decisiones en tiempo real, sin intervención humana. Y, sobre todo, una nueva obsesión. No colonizar. No conquistar. Sino comprender. Porque Júpiter no era solo un planeta. Era una clave. Un archivo viviente de los orígenes del sistema solar. Un gigante que había permanecido casi intacto durante miles de millones de años. Y si queríamos entender de dónde venimos, teníamos que mirar ahí dentro. Así nació el proyecto más ambicioso jamás concebido. Una misión tripulada. No para orbitar. No para observar. Sino para entrar. La nave fue diseñada como un híbrido entre cápsula y laboratorio. Blindaje multicapa contra radiación. Escudos térmicos adaptativos. Un sistema de flotación basado en presión interna, que permitiría descender sin caer libremente. O al menos, esa era la teoría. 3 personas. 3 voluntarios. 3 individuos que sabían que este viaje, probablemente sería de una sola dirección. No eran astronautas comunes. Eran exploradores del límite. Personas dispuestas a abandonar la idea de regresar, a cambio de ver lo que nadie había visto jamás. El lanzamiento fue silencioso. No hubo celebraciones masivas. No hubo euforia global. Solo una sensación extraña, como si la humanidad supiera que estaba cruzando una línea peligrosa. El viaje duró meses. El espacio profundo es un lugar donde el tiempo se diluye, donde los días dejan de tener significado, donde la Tierra se convierte en un punto azul, cada vez más distante, y Júpiter, cada vez más grande. Al principio, era solo una estrella brillante, luego, una esfera, luego, un mundo, y finalmente, algo que ocupaba todo el cielo, un gigante imposible de ignorar. Un recordatorio constante de lo que les esperaba. Las comunicaciones comenzaron a retrasarse. Minutos. Luego más. Cada mensaje enviado ya no era una conversación. Era un eco. Un mensaje lanzado al vacío, esperando respuesta. Y cuando finalmente entraron en la órbita de Júpiter, todo cambió. La radiación comenzó a golpear la nave. Sistemas secundarios fallando. Sensores saturados. La inteligencia artificial tomando decisiones más rápido de lo que los humanos podían procesar. Era el primer aviso. Júpiter no iba a ser pasivo. No iba a permitir ser observado sin resistencia. Y entonces, llegó el momento. El punto sin retorno. La cápsula de descenso se separó de la nave principal. Silencio. Oscuridad. Y debajo de ellos, una capa de nubes interminable. Un océano de tormentas. Un lugar donde nadie había estado jamás. La orden fue simple. Descender. Pero nadie,
realmente sabía lo que eso significaba. La entrada no es un momento. Es un proceso. Un cruce gradual, entre lo conocido y lo imposible. Y comienza con fuego. El casco de la cápsula empieza a brillar. No por diseño, sino por supervivencia. La fricción con la atmósfera superior de Júpiter genera un infierno de plasma que envuelve completamente la nave. Un resplandor incandescente que convierte el exterior en una estrella momentánea. Desde dentro, el mundo desaparece. No hay cielo. No hay espacio. Solo luz y vibración. Y luego, todo cambia. La luz exterior se extingue de golpe cuando la cápsula atraviesa la primera capa de nubes. Una masa densa, opaca, infinita. Es como entrar en un océano sin agua. Un lugar donde la visibilidad deja de existir en cuestión de segundos. Las cámaras externas ya no sirven. Los sensores comienzan a saturarse. Y lo único que queda es la caída. Dentro de la cápsula, el ambiente cambia. El calor empieza a filtrarse. La humedad se condensa en las superficies internas. Pequeñas gotas comienzan a formarse en el vidrio, distorsionando lo poco que aún puede verse. La respiración se vuelve más pesada. No por falta de oxígeno, sino por la sensación, por la presión psicológica de saber que no hay salida. Afuera, las tormentas no son eventos. Son el entorno. Corrientes de gas moviéndose a velocidades imposibles. Torbellinos que nacen, crecen y se destruyen en segundos. Rayos que no iluminan el cielo, sino que lo desgarran. Cada destello revela por un instante la escala real de ese mundo. Y luego, todo vuelve a desaparecer. La cápsula empieza a crujir. No de forma catastrófica. Aún no. Pero lo suficiente como para recordarte que hay fuerzas empujando desde todas direcciones. La presión aumenta con cada metro de descenso. El metal, diseñado para resistir lo imposible, comienza a deformarse a nivel microscópico. Pequeñas tensiones invisibles. Microfracturas que aún no son peligrosas, pero que anuncian algo inevitable. La luz cambia. Los tonos claros desaparecen. Los amarillos, los blancos, los naranjas suaves. Todo se transforma en algo más profundo. Más denso. Más oscuro. Rojos intensos. Marrones pesados. Como si el planeta estuviera cerrando sus capas sobre ellos. Dentro, la cápsula ya no recibe luz exterior. Todo lo que existe es artificial. Pantallas. Indicadores. Luces frías que parpadean suavemente. Los rostros de la tripulación quedan parcialmente iluminados, fragmentados entre sombra y datos. Ya no están observando un planeta. Están dentro de él. Y entonces, algo nuevo aparece. Partículas. No visibles desde el exterior del sistema solar. No detectadas con claridad por sondas anteriores. Elementos suspendidos en esa densidad imposible. Flotan. Se mueven lentamente, como si el tiempo allí fuera diferente. Algunas reflejan la luz de la cápsula. Otras la absorben. Y por un instante, surge una pregunta inquietante. ¿Esto es solo materia, o algo que aún no comprendemos? Y de repente, algo inesperado ocurre. Silencio. No absoluto. Pero sí, relativo. La turbulencia disminuye. Los sensores estabilizan sus lecturas. La cápsula deja de temblar. Flota. Suspendida en una capa donde las corrientes parecen equilibrarse. Un lugar que no debería existir dentro de un planeta que nunca se detiene. Un momento de calma, en medio del caos infinito. Pero esa calma no dura. Debajo de ellos, algo comienza a cambiar. Los datos indican una transición. El gas ya no se comporta como gas. Se vuelve más denso, más cohesivo, hasta que, gradualmente, se transforma en algo que se asemeja a un océano. Pero no es agua. Es hidrógeno, en un estado metálico. Un fluido brillante, reflectante, alienígena. Ondas lentas recorren su superficie como si estuviera vivo. Como si respondiera a algo que no podemos ver. La presión sigue aumentando. Ya no es solo una fuerza externa. Es una presencia constante. Algo que empuja, que comprime, que exige espacio donde no lo hay.
Los sistemas comienzan a fallar lentamente. No por impacto, sino por saturación. Cada componente, cada circuito, cada material, está siendo llevado al límite de su existencia. Y entonces, la luz desaparece por completo. No queda nada. Ni tormentas visibles. Ni partículas. Ni horizonte. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que no es simplemente ausencia de luz. Es algo más. Como si el concepto mismo de ver dejara de tener sentido. Como si la realidad estuviera perdiendo sus referencias. La transmisión comienza a romperse. Primero, pequeñas interferencias. Luego, distorsión. Las voces se fragmentan. Los datos llegan incompletos. Como si el planeta estuviera interfiriendo activamente. Como si no quisiera ser observado. Y finalmente, la cápsula desaparece. No en una explosión. No en un evento dramático. Simplemente deja de existir para nosotros. La señal se corta. Y todo lo que queda es silencio. Pero hay algo más inquietante que la pérdida. Y es lo que ocurrió antes. Porque durante esos últimos momentos, los datos mostraban algo extraño. Algo que no encajaba. Patrones en las lecturas. Variaciones que no correspondían a turbulencia ni a presión. Como si hubiera estructura. Como si en medio de ese caos infinito, existiera algún tipo de orden. Y entonces surge la pregunta que nadie esperaba hacerse. Si Júpiter no tiene superficie, si no tiene forma definida, ¿por qué empieza a comportarse como si la tuviera? Quizá, lo que hay ahí abajo, no es solo un planeta. Y quizá, nunca lo fue. Durante varios segundos, nadie dijo nada. En la sala de control, el silencio no era ausencia de sonido. Era comprensión. Una comprensión lenta, pesada, inevitable. La señal se había perdido. Pero no era la primera vez que una misión terminaba así. Lo que hacía esto diferente era lo que habían visto antes de desaparecer. Porque los datos seguían llegando. Fragmentados. Incompletos. Pero suficientes. Suficientes para cambiarlo todo. Al principio, fueron los números. Variaciones de presión que no seguían ningún modelo conocido. Oscilaciones térmicas que parecían organizadas. No aleatorias. Y eso era imposible. Durante décadas, habíamos entendido Júpiter como un sistema caótico. Un gigante gobernado por dinámicas fluidas, turbulencias, energía descontrolada. Pero ahora, había patrones, repeticiones, estructuras que se mantenían durante demasiado tiempo, como si hubiera regiones estables donde no deberían existir. Los científicos lo revisaron todo, una vez, y otra más, buscando errores, interferencias, cualquier explicación que devolviera el mundo a lo comprensible, pero no la encontraron. Y entonces, hicieron lo único que podían hacer. Aceptar los datos. Aceptar que, en las profundidades de Júpiter, algo no encajaba con todo lo que sabíamos. Las simulaciones comenzaron a cambiar. Modelos que antes colapsaban, ahora mostraban zonas de comportamiento coherente. Capas donde la energía no se disipaba, sino que se reorganizaba. Donde la presión no destruía estructuras, sino que las mantenía. Como si el propio planeta estuviera generando orden a partir del caos. Y eso lo cambiaba todo. Porque si hay orden, hay posibilidad. Y si hay posibilidad, hay preguntas que ya no pueden ignorarse. ¿Puede existir estabilidad en un entorno donde nada debería sobrevivir? ¿Puede emerger algo dentro de una tormenta infinita? ¿Y si Júpiter no es solo un planeta? En la Tierra, la reacción fue lenta al principio. La mayoría de las personas no entendían los datos. Pero entendían una cosa. Habíamos enviado humanos a un lugar del que no regresaron. Y antes de desaparecer, habían encontrado algo. Algo que nadie podía explicar. Las pantallas comenzaron a llenarse de interpretaciones.
medios de comunicación, documentales, debates, pero ninguna narrativa era suficiente. Porque esto no era solo un descubrimiento científico. Era una grieta en nuestra comprensión del universo. Las universidades se convirtieron en centros de tensión intelectual. Físicos, astrofísicos, ingenieros, todos intentando responder a una pregunta que parecía sencilla, pero que no lo era. ¿Qué es realmente Júpiter? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas hablaban de nuevas formas de materia, otras, de estados intermedios entre lo gaseoso y lo estructural. Pero hubo una línea de pensamiento que incomodó a todos, una que nadie quería formular en voz alta, y aún así, empezó a aparecer. Primero en conversaciones privadas, luego en artículos, finalmente, en conferencias abiertas. ¿Y si esas estructuras no eran simplemente físicas? ¿Y si lo que estábamos viendo era el comportamiento de un sistema más complejo de lo que imaginábamos? No necesariamente vida, al menos no como la conocemos, pero algo que responde, que se adapta, que mantiene coherencia en medio del caos. La idea fue recibida con resistencia. Era demasiado pronto, demasiado especulativa, pero tenía algo peligroso. Explicaba los datos, y eso la hacía imposible de ignorar. Mientras tanto, las agencias espaciales comenzaron a replantearse todo. Durante décadas, la exploración había tenido un objetivo claro: observar sin intervenir. Pero ahora, la pregunta era otra. ¿Debemos volver? ¿Debemos enviar otra misión, sabiendo lo que hay ahí dentro? Porque esta vez, ya no sería solo exploración. Sería contacto. Aunque no supiéramos con qué. Las implicaciones eran enormes. No solo científicas, humanas, filosóficas. Porque si algo puede existir en un entorno como Júpiter, entonces nuestras definiciones de vida, de estructura, de conciencia, podrían estar profundamente equivocadas. Y si eso es cierto, entonces no estamos tan solos como pensábamos, pero tampoco tan preparados. En la sociedad, el impacto comenzó a sentirse de forma más sutil. No en protestas, no en caos, sino en preguntas, en conversaciones cotidianas, en esa sensación extraña de que algo había cambiado, que el universo ya no era exactamente como lo recordábamos. Algunas personas encontraron fascinación, otras, inquietud, porque hay algo profundamente perturbador en la idea de que lo desconocido no está tan lejos. Está ahí, girando constantemente, observándonos, sin que lo sepamos. Las religiones también reaccionaron. Algunas interpretaron el descubrimiento como una confirmación de lo desconocido, otras, como un desafío directo, pero en todas, apareció la misma pregunta. Si algo puede existir en Júpiter, ¿qué más podría existir en lugares aún más extremos? Y más importante aún, ¿qué significa eso para nosotros? Porque durante siglos, nos hemos definido en contraste con nuestro entorno, como seres adaptados a un mundo específico, con límites claros. Pero ahora, esos límites empiezan a desdibujarse, y con ellos, nuestra identidad. La misión a Júpiter no solo cambió la ciencia, cambió la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Ya no somos simplemente exploradores del espacio, somos testigos de algo que apenas comenzamos a entender, algo que no encaja en nuestras categorías, que no responde a nuestras expectativas, y que, sin embargo, existe, y quizás, eso es lo más inquietante de todo. No lo que descubrimos, sino lo que eso implica, porque si el universo puede generar orden en el caos más extremo, si puede sostener estructuras donde todo debería colapsar, entonces hay una posibilidad que no podemos ignorar. Una posibilidad que cambia todo. Y es esta:
que el universo no es solo un lugar donde ocurren cosas, sino algo que está constantemente convirtiéndose en algo más. Y nosotros apenas estamos empezando a verlo. Después de todo, después de haber descendido, sentido la presión, observado lo imposible, nos encontramos con una pregunta simple y compleja a la vez. ¿Qué significa viajar a Júpiter? No hablamos solo de cohetes, combustible o tecnología. Hablamos de mirar cara a cara lo que nuestra mente no está preparada para comprender. Porque en Júpiter no hay horizonte, no hay suelo, no hay límites claros, solo capas infinitas de caos, y, sin embargo, un orden que desafía nuestra lógica. Tal vez ese es el verdadero viaje. No ir hacia un lugar físico, sino adentrarse en lo desconocido, en lo que cuestiona todo lo que creemos saber sobre la vida, la naturaleza y el universo. Júpiter nos recuerda que somos frágiles, pero también resilientes, que podemos imaginar mundos que no están hechos para nosotros, y aún así, intentar comprenderlos. Nos enseña que la exploración no es solo conquistar, sino aprender a mirar, escuchar y sentir sin pretender controlar. Y si algún día logramos descender de nuevo, si enviamos otras misiones, si nuestra curiosidad nos lleva más lejos, debemos recordar que no solo viajamos a un planeta, viajamos hacia una idea, hacia un misterio que nos hace más humanos, más conscientes de nuestra insignificancia, y al mismo tiempo, de nuestra capacidad de asombro. Quizá eso es lo que hace que la exploración espacial tenga sentido. No llegar, no tocar, no ver, sino comprender lo que significa que algo tan enorme, tan lejano y tan hostil, pueda existir y aún así, inspirarnos. Porque al final, el verdadero viaje a Júpiter no termina cuando miramos la nave desaparecer en su atmósfera. Termina cuando regresamos a nosotros mismos, con preguntas que no tienen respuesta, pero con el coraje de seguir preguntando. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Coméntanos qué te ha parecido y síguenos para estar atento a nuevos vídeos.